Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a empezar con DIA, que bueno, pues hoy ha continuado ese rebote acercándose a esa resistencia que ya comenté en el vídeo de ayer de los 0,0158. Se ha quedado en los 0,0155 y de ahí, bueno, pues ha corregido y ha cerrado en mínimos de la sesión en esa zona del 0,014.3. Bueno, pues es posible que haga ese throwback a esta resistencia del 0,138, 13,9 y bueno, pues veremos a ver si desde ahí vuelve a reaccionar alza ya en busca de esa resistencia de los 0,158. Bueno, los indicadores, como vemos, están ya muy sobrecomprados, se empiezan a girar, el estocástico se ha girado a la baja, tenemos el Directional Move sigue alcista, el Easy Move sigue alcista, el Vigía se ha girado y el Concord de momento sigue alcista. Eso en cuanto a gráfico diario. En el gráfico semanal, como vemos, bueno, pues esta es una zona importantísima y en cuanto al cierre semanal de mañana, lo interesante sería que el valor mínimo cerrara por encima de esos niveles del 0,039, porque de hecho de cerrar por debajo de ese nivel se complicaría la situación y podríamos haber visto una rotura falsa de resistencias. Es decir, un cierre por encima del 0,013,9 sería una muy buena señal. Evidentemente, cuanto más alejado de ese nivel mejor. Entonces, bueno, veremos a ver mañana el cierre semanal cómo lo hace. En cuanto a soportes, pues lo interesante es, ya he comentado, no perder ese 0,0139, 0,013,8. Esa sería la zona ahora mismo importantísima a no perder y sobre todo mañana de cara al cierre semanal. Bueno, ENCE lo está haciendo muy bien desde que tocó ese soporte de los 2,68. Ha conseguido superar todos los niveles de corrección de Fibonacci. Hoy ha conseguido superar en cierres la media de 200 sesiones, señal muy buena. Y ahora lo que le faltaría sería ser capaz de superar esa zona de los 2,98,3 0,02 para dejar de marcar máximos decrecientes, ya que de superar esta zona el valor marcaría máximos crecientes, algo que no hace desde ese primer máximo que hizo en mayo de 2024. Es decir, superar esa zona del 2,98,302 rompería esa tendencia de máximos decrecientes, como vemos aquí, y mínimos decrecientes también. Entonces, bueno, pues sería una gran noticia de cara a haber roto este patrón de máximos y mínimos decrecientes que, bueno, pues lo dicho, inició en mayo de 2024 y, bueno, sobre todo en junio, cuando tocó ese doble techo que la ha hecho bajar a eso de soporte de los 2,68. Es decir, que para mañana, importantísimo, bueno, pues sería mínimo cerrar por encima de la media de 200 sesiones y sobre todo, pues sería una muy buena noticia conseguir romper esa zona de los 2,98 por lo menos. Bueno, Grifols, que hoy ha tenido una sesión muy alcista, pero que ha chocado con esas medias exponenciales, como vemos aquí. Esa zona en la que están todas las medias exponenciales, que son los 9,85 y la zona de los 9,72, esa zona ha chocado hoy el valor y no ha conseguido cerrar por encima. De hecho, ha chocado con ese nivel y no ha sido capaz de cerrar en esa primera resistencia que tenía en la zona de los 9,60. Bueno, ha dejado un gap alcista bastante amplio. Yo ya he comentado muchas veces lo de los gap. Los gap, el 99% se acaban tapando. Primer soporte sería ese gap como tal, más la zona del 8,746. Esas dos zonas serían las dos zonas de soporte de más corto plazo que tiene el valor, y por arriba, bueno, pues la zona de resistencia ya la ha marcado en la sesión de hoy, superar esa zona de las medias exponenciales
que están en los 9,85 y 9,72. Por los indicadores, bueno, pues todos con bastante buen aspecto, todos alcistas, no hay sobrecompras, así que por indicadores el valor podría seguir subiendo, así que veremos a ver si es capaz de superar esa resistencia de las medias exponenciales, y en caso de superar ese nivel el valor se encaminaría a la zona de los 10,75. Y por abajo, bueno, pues para mí sería interesante cerrar ese gap cuanto antes y desde ahí reanudar las altas. Bueno, Inditex, a pesar de haber estado en la sesión de hoy rebotando y situándose por encima de esa zona de los 50, ese soporte de los 50 euros que, bueno, pues llegó a estar prácticamente cerca de esos 50-30, prácticamente a últimos de la sesión, pues al final no ha conseguido marcar ese rebote y al final ha cerrado por debajo de ese soporte de los 50 euros. Bueno, pues ahora vamos a ver si hace lo mismo que ha hecho desde 2022, pues en las correcciones fuertes que ha tenido, como vemos aquí, la que tuvo en septiembre de 2023 no llegó a tocar la zona de la media exponencial de 200 sesiones. La que arrancó también en la última corrección, que arrancó en junio de 2024, exactamente igual. Bueno, pues una vez perdidas las medias exponenciales, no llegó a tocar la media de 200 sesiones. Y bueno, pues en la corrección que ha arrancado ahora, de momento ya ha perdido ese soporte, ese primer soporte de las medias exponenciales que siempre suele mantener, pero una vez perdido, bueno, pues parece que va a hacer el mismo movimiento que ha hecho en anteriores ocasiones, acercarse a esa media de 200 sesiones. Ese sería un dato importante, replicar los mismos movimientos, ya que, bueno, pues el hecho de perder la media de 200 sesiones ralentizaría bastante la tendencia alcista que lleva el valor tan limpia desde 2022. Entonces, bueno, pues vamos a estar atentos a esos entornos de los 48 euros, que es un valor redondo cerca de esa media de 200 sesiones, y bueno, pues vamos a ver ahí en ese nivel qué es lo que hace. En esa zona de los 48 euros, que es un valor redondo cercano a esa media de 200 sesiones, bueno, vamos a ver qué es lo que hace en ese nivel, si desde ahí llega a esos entornos y rebota, o bueno, pues por el contrario, mañana tiene una sesión de rebote y consigue recuperar esa zona de los 50 euros en gráfico semanal. Eso nos va a dar una pista de cara a la próxima semana. Si es capaz de cerrar la semana por encima de los 50 euros, querrá decir que va a intentar cerrar ese gap. Si no es capaz de supera esos 50 euros, querrá decir que el valor va a ir a esos entornos de la media de 200 sesiones, a esa zona de los 48 euros aproximadamente. Así que bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando e iremos comentando. Como vemos por los indicadores, pues tenemos al directional move muy expandido. Eso, bueno, pues ha ocurrido justamente en las zonas donde ha chocado con esas cercanías de la media exponencial de 200 sesiones, como vemos, bueno, pues aquí y aquí también. Entonces, bueno, pues ya está en ese nivel. El estocástico en sobreventa, aunque de momento no hay no hay giro al alza, y tenemos al vigía corto a la baja y al Concord también corto a la baja, así que bueno, veremos a ver mañana al cierre semanal. Bueno, y Técnicas Reunidas hoy ha tenido una muy buena sesión, con subidas de más del 4%, ha conseguido superar en intradía la zona del 10,80 y, bueno, pues ha conseguido también cerrar por encima de ese nivel, el primer nivel de corrección de toda la caída desde esa zona de los 11,86 a la zona de los 10,20, 10,40, y bueno, pues el primer nivel de corrección de Fibonacci sería esa zona de los 10,80, zona que ha conseguido romper en intradía y cerrando por encima de ella. Así que bueno, pues próximos niveles serían la zona de los 11 euros y la zona de los 11,20. Una vez superados esos niveles, bueno, pues el valor debería iniciar un tramo alcista que la llevase de nuevo a esa zona de los 11,86. En la zona de justo encima de los 11 euros están las dos medias exponenciales, es decir, que bueno, pues esa zona que
engloba los 11 euros y la zona de los 11,20 va a ser una zona complicada a priori, así que bueno, romper esa zona va a ser un indicador de fortaleza del valor de cara a ir a buscar esa zona 11,86. Bueno, la sesión de hoy también ha conseguido superar la media de 200 sesiones, otra muy buena noticia. Ya comenté en vídeos pasados que para mí esta semana iba a ser una semana importante en técnicas reunidas, los indicadores pues bastante buena pinta, como vemos un directional move contrayéndose, tenemos al Easy Move cortando al alza, tenemos al estocástico girado cortando al alza también, saliendo de la sobreventa, tenemos al vigía girado al alza, si es cierto que no ha cortado todavía la línea cero, y tenemos al Concord también girado al alza, es decir que bueno, pues buena señal el valor. Y lo dicho, la zona comprendida entre los 11 y los 11,20 va a ser una zona compleja por esos dos niveles de corrección más las medias exponenciales, y bueno, pues para cierre semanal, bueno, pues sería sobre todo muy interesante mantener el cierre por encima de la media exponencial de 200 sesiones, que estaría en los 10,72, es decir, cerrar por encima de esos 10,72, sobre todo por encima de esos 10,72, 10,80 sería una buena señal de cara a continuar con este rebote que ha salido desde la zona de soporte de los 10,20, 10,40. Bueno, y Tubacex, pues nada, sigue en ese rango lateral entre la zona de la resistencia de la horquilla del 3,6, del 3,60 al completo, esa horquilla, y la zona del 3,50. Bueno, de momento pues está ahí en ese lateral, mientras no pierda esa zona del 3,50 pues seguirá en ese rango de los 3, de la horquilla del 3,60 y el 3,50. En caso de perder ese nivel, bueno, pues ya se vendría a esa zona del 3,37, que estaría el primer soporte de más corto plazo, que sería este. Y por donde también pasa la media exponencial de 50 sesiones, es decir, el primer soporte en caso de perder ese 3,50 sería ese 3,37, pero mientras no pierda ese 3,50 mantendrá esa lateralidad en torno a esas dos zonas de la horquilla del 3,60 y el 3,50 por indicadores. Bueno, pues ahora mismo están el directional move totalmente neutral, el easy move alcista, el estocástico girado a la baja, saliendo de la sobrecompra, el vigía bajista y el Concord también bajista. Es decir que por ahora no hay ninguna señal, sigue en ese lateral de esa horquilla que ya he comentado, así que bueno, pues iremos actualizando la información de valor. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube, en los podcasts del YouTube y en los podcasts del Spotify, y también en el canal de Telegram. Y un saludo, buenas noches.